Tardes. Hoy 13 de febrero, día viernes, 6 de la tarde, en nuestra cita para taller de diseño 4. Estoy iniciando la clase dando un lapso de espera de 20 minutos. Hasta ahora no se ha conectado nadie, pero sin embargo quiero aprovechar entonces para hacer un resumen de lo que es el proceso de diseño y de cómo lo hemos venido afrontando en el curso. Un poco para que lo tengan allí, lo puedan ver en el portal donde siempre lo coloco y también en mi página de YouTube donde subo material y se pueden visualizar el resto de las clases que doy y suscribirse también. Bueno, básicamente hemos escogido 5 contextos de los cuales cada quien ha eh, determinado y precisado en el que quiere trabajar. Estos 5 contextos se corresponden con el Boulevard Amador Vendayán que Quebrada Honda, también la plaza, el sector de la Plaza Alfredo Sader en la urbanización Las Mercedes, el Paseo de los Ilustres, el eje que va de la entrada de la ciudad universitaria de Caracas desde la Plaza Las Tres Gracias hasta la Escuela de Ingeniería Metalúrgica del profesor Gorka Dorronsoro, em, y la Plaza Los Símbolos, y la Plaza Brión de Chacaíto a la altura de eh, el Centro Comercial Chacaíto y la Torre Sanssouci, el terreno adyacente entre el edificio de la Embajada de Colombia, el Centro Comercial Único, un espacio allí que está ubicado en un sitio estratégico y que no ha sido intervenido, pues. Básicamente aquí voy a hacer un resumen de todo el aspecto gráfico que hemos evaluado y en este caso estoy iniciando con un proyecto, un croquis de un proyecto personal, simple y llanamente, donde ubiqué en una parcela determinada eh, la idea de lo que yo pienso que podía ser una edificación entre medianeras con un frente hacia un bulevar también, casualmente, en esta ocasión un frente de tipo costero. Allí yo esbocé en 3 dimensiones una masa, pero ya en ella se intuyen los elementos básicos constitutivos de lo que va a ser ese diseño. Y en principio, la aproximación al tema del diseño a través de la imagen y la forma, teniendo en cuenta y en consideración como tema subyacente el uso y la función, es un poco la aproximación que particularmente tengo hacia el proceso de diseño y que es la que yo imparto em, como, como instructor de este curso que con mucho gusto siempre doy para ustedes y que difundo para que puedan apreciarlo. Entonces, simple y llanamente, allí están esbozados elementos fundamentales. ¿No? En la planta baja, la prosecución del borde urbano, luego una gran celosía, allí indico celosía, y básicamente el desarrollo interno está en esa planta en la parte izquierda superior, que en donde ahorita la estoy aproximando, donde hay una idea o concepto bosquejado de cómo podría ser con las medidas del terreno lo que pudiese suceder allí dentro. Y la escribí en francés, el nombre Toit Terrasse, porque es un cliente francés, una persona que está en otra parte, en otro lugar. Entonces, ese Toit Terrasse va además en consecuencia con la idea de Le Corbusier de la terraza jardín en sus 5 puntos de la arquitectura, lo cual nos hace también comprender que el proceso de diseño no se puede desvincular de los aspectos teóricos. Es decir, hay que conocer de historia para entender lo que estamos viendo, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, hola Jan, ¿cómo estás?
Está, Hola, profesor. ¿qué tal? Estoy aquí haciendo un repaso de todo el contenido de la materia porque eres el único que se ha conectado. Entonces, bueno, voy a hacer este Yo repaso para que... estaba intentando conectarme hace ratico, pero no sé por qué no podía. Ah, bueno, no te preocupes. Voy a dar un repaso general para que tengamos fresco un poco lo que vamos a hacer, sobre todo en estos días que tenemos por delante de, de asueto, pues, ¿no? Que podemos aprovechar para desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, estaba hablando de un proyecto personal, ya lo verás en la, en el video cuando lo suba. Y bueno, básicamente allí se bosqueja, pues, ¿no? Un poco cuál es la intención a nivel gráfico de lo que va a ser. Luego nosotros pasamos a la escogencia dentro de esos 5 lugares planteados que ya mencioné anteriormente. Bueno, pasamos a la escogencia o identificación del lugar a intervenir. En este caso, bueno, con una breve descripción. En este caso se colocó como título vistas de solo en líneas. En realidad, bueno, eso de solo en líneas ya sabemos que se refiere a las características del contexto, pues, ¿no? De lo que sucede allí, la vialidad y que en este caso está señalada en morado y, bueno, las edificaciones, ¿no? Un poco la aproximación inicial al contexto de los contextos que hemos dado. Luego pasamos a esta serie de elementos y de rayas que se ven aquí, que es el trabajo que se va a presentar a continuación en pantalla. Mm, el trabajo que hace uno como análisis del contexto, pues, ¿no? Vamos a esperar presentarlo, ¿ok? En este caso pertenece al sector de Quebrada Honda y bueno, es un esquema bosquejo donde señalábamos los elementos que de alguna manera eran definitorios en este caso, ¿no? En el caso de Ana Gabriela, ¿no? Que consideraba que era importante la presencia de dos masas vegetales al final o principio del Boulevard Amador Bendayán y la proximidad tanto de la estación de metro Colegio de Ingenieros como el propio Colegio de Ingenieros. Recordemos que estamos realizando una escuela de arte con un contenido programático que el propio alumno elabora de acuerdo a sus intereses, pues, ¿no? Y bueno, este es un croquis lógicamente lleno de rayas, pero básicamente lo que denota es el sitio de la intervención, las condicionantes del contexto y pues una variable muy importante que es el desnivel que existe entre el bulevar como tal y el sitio donde se va a implantar, donde ella ha decidido implantarse, que es el estacionamiento del Colegio de Ingenieros y buscar la complementariedad con el colegio, que puede ser algo interesante, pues, ¿no? En este caso, hemos llegado a este punto, no hemos visto más avances con ese tema, pues. De forma consiguiente, también lo vimos en una escala un poco más eh, distante o en una escala superior, ¿no? Para comprender el contexto también en toda su dimensión, pues que también además de lo netamente inmediato, tiene edificaciones también institucionales importantes que son de tipo religioso. Está la Casa del Artista, está la Mezquita eh, Ibrahim, está la Iglesia Maronita,
y hay otra iglesia también católica. Entonces se convierte eso en un borde de usos mixtos, pues, ¿no? Institucional, también religioso e inclusive de vivienda, pues, ¿no? Ya más aproximándonos a lo que es la, la zona de Plaza Venezuela, que es la que está adyacente a ese terreno. Inmediatamente nos dispusimos a conversar sobre el tema y surgen inmediatamente propuestas esquemáticas al respecto, pues, ¿no? En este caso, eh, hay una esquematización en corte, nuevamente, de las relaciones de escala entre lo que es el Parque de los Caobos y lo que es el Boulevard Amador Bendayán, las edificaciones, y pues se hacen, como ven allí, varias referencias no solamente a edificaciones constructivas como la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas, de la cual mostramos imágenes aquí en la parte como de teoría del taller, y se mencionaba que el edificio del Colegio de Ingenieros, allí dice CIB, fue proyectado originalmente por el arquitecto Carlos Guinal y tuvo una intervención o ampliación por el arquitecto Jimmy Alcock y también en colaboración con el arquitecto Carlos Gómez de Llarena, ¿no? Entonces, el tema de la preexistencia también tiene una condición importante a la hora del tema de diseño, ¿ok? Y esta parte esquemática es parte de ese proceso, ¿no? Similar a la imagen inicial que había colocado. Luego volvimos otra vez a visualizar el contexto, pero en un sentido más amplio, porque uno de los 5 contextos también consideraba el eje cultural y de viviendas de la Avenida Bolívar, y uno de los análisis que se realizó era de cómo el Parque Los Caobos también, aparte de tener esa continuidad con la Plaza Venezuela, tenía esa continuidad con lo que son los museos, la Plaza de los Museos de Bellas Artes, el Museo de Historia Natural, el Museo de Ciencia e Historia Natural, el Teatro Teresa Carreño, también la sede de UNEARTE, eh, y pues todo un ambiente cultural que se genera allí al final del bulevar y que continúa luego hacia el Parque Vargas con la Galería de Arte Nacional, su gran plaza que se presenta hacia el frente, el Parque Central como una masa de densidad importante y bueno, inclusive San Agustín del Sur, San Agustín del Norte, la presencia del helicoide, temas que hemos tratado, pero en otras materias ya particularmente como sectores urbanos a estudiar y edificaciones emblemáticas, pues como el caso del helicoide, pero que no tienen quizás mucha vinculación con el estudio que se estaba realizando sobre ese particular, ¿no? Entonces, en ese sentido, volvimos nuevamente a- al sector en particular, ¿ok? Y en este caso, estaba estableciendo que la forma de afrontar el tema del diseño también depende de la ubicación que esa edificación va a tener en su contexto, ¿no? Aquí tomé como referencia un poco eh, la idea de elaborar una serie de láminas que arriba están enumeradas como A1, A2, A3, A4, que deben pertenecer a la parte de, de la entrega corte que debería ser en semana 8 a mitad de semestre. Y aquí pues tomaba en cuenta justamente el terreno relativamente similar al que ubicamos como de la Plaza Alfredo Sabel,
y las distintas formas de cómo se resuelve un edificio en esquina, ¿no? Que lo ven allí más oscuro, destacado en color negro, pero que al mismo tiempo existe una contraprestación, una contraposición del edificio de esquina en su imagen volumétrica, pues, ¿no? Como la estamos presentando aquí. Entonces, toda la aproximación de diseño que vemos es netamente un proceso donde la mente transmite a través de la mano las ideas que vamos teniendo. En este caso, el terreno de las Mercedes no se escogió este sitio, sino que se escogió un lote entre varias edificaciones que hay allí y que responden de alguna forma a la Plaza Alfredo Saavedra, ¿no? Pero entonces, aquí entendemos que hay una forma de resolver el edificio en esquina y que también hay una forma de responder cuando el edificio está entre dos bloques constituidos, pues, ¿no? Como se va a presentar en la imagen a continuación. Pero hay la variable fundamental, que es la presencia de la plaza, que es ese rectángulo dispuesto entre esos círculos en rojo, pero allí vemos la edificación en esquina y también vemos una edificación típica, bueno, no típica, una edificación entre dos edificios en medianera que en este caso estaba trabajando el tema de dos bloques donde se desarrollaban las aulas y un espacio o patio interno que de alguna manera tipológicamente lograba organizar todos los usos que fuese a tener esa escuela, pues, ¿no? En este caso, muy particular, el planteamiento que hacía el estudiante sobre los usos específicos, ¿no? Que iba a tener, pues, ¿no? Y a lo que iba a estar dedicada la escuela. En la parte superior se conversó sobre la imagen, sobre el tema de la importancia de la cubierta, de esos espacios comunes, la importancia de la elevación del edificio y su vinculación con la plaza, pues, ¿no? Entonces, eso también se siguió reflejando en distintas lecturas y conversaciones que se tradujeron en este material gráfico que estamos presentando a continuación y que en este caso, por ejemplo, hablaba sobre el tema de la edificación de esquina, pero no concebido como una masa o volumen, sino en este caso como una cubierta que resolvía por debajo los usos, ¿no? Que tuviese a bien mencionar el estudiante en el contenido programático que se estructuró a partir de las conversaciones en taller, pues, ¿no? Entonces, hay otra postura, ¿no? Que no necesariamente la forma debe seguir una respuesta determinada hacia la esquina, sino que también puede ser en sí una entidad que se abra y que genere un espacio continuo como en este caso pudiese suceder con la presencia también de elementos que tamizan y que consideran la presencia del clima, de la luz de todo el tema de la ventilación, que independientemente de que habrá áreas climatizadas, pues bueno, también podemos y debemos utilizar y considerar todos los elementos referidos al trópico, pues, ¿no? Luego nos adentramos un poco en lo que debíamos presentar, ¿ok? Como idea sobre lo que debía contener esos análisis previos para llegar al aspecto ya formal. Y bueno, hablábamos de análisis sobre insolación, ventilación, ubicación, transporte público, paradas de bus, de taxis, terminales, el metro, e introdujimos el tema de
el plano Noli, ¿no? Que basado en los planos elaborados por Giambattista, Giambattista Noli, que elaboró el plano de la ciudad de Roma en figura y fondo para destacar los vacíos urbanos que se presentaban en el sector y en el lugar. Y de cómo esos vacíos, esos elementos construidos, de alguna manera eh, dejaban el espacio para la colocación de la edificación y esa morfología, como también, aparte de estos elementos, digamos, inmateriales, esa morfología construida eh, definía el lugar a intervenir y la forma que pudiese tener, pues, ¿no? Relacionada, en este caso, recuerdo que comentábamos que el programa podía variar entre 500 o a 100 personas y conversamos de que inclusive podía ser de forma modular y tener un sitio también de anfiteátrica y bueno, también surgió una especie de imagen conversando entre todos en la clase, pues, ¿no? De allí volvimos a retomar otros temas vinculados de forma ya más abstracta, eh, este, relativos a la idea de ocupar la parcela en su perímetro, digamos, adosado a las fachadas laterales o dejando el espacio libre y ocupando el centro y resolviendo ese adosamiento de una forma distinta, pues, ¿no? Pero como quiera que sea, siempre estaba presente el tema de la plaza y su relación, así como el tema de la topografía, ¿no? Que era muy importante que lo conversamos, particularmente en el tema de la Plaza Alfredo Sadel también y de el proyecto del Parque Los Caobos y el Boulevard Amador Bendayán, pues, ¿no? Y su vinculación con el Colegio de Ingenieros. Eso lo conversamos allí sobre el material que se iba presentando. Luego seguimos evaluando ciertas consideraciones, pero ya más concretas a partir de la presentación de un par de ideas, ¿ok? En este caso, en este caso, segundito, en este caso recuerdo que hablábamos sobre una planta que presentó Jan, por cierto, sobre cómo podía ser esa edificación y bueno, él presentó una idea de tener una piel o un elemento que de alguna manera tuviese una forma curva y que favoreciera de esa manera un gestual eh, la integración con el contexto, ¿no? Ya va a desaparecer ahí la imagen que está por encima, que está este, allí apareciendo, ya debería desaparecer. Segundo. Ok, ahí está, ¿no? Entonces, ya hay como una idea de forma, una idea de circulación, una idea de emergente de lo que pudiese suceder allí. Luego conversamos nuevamente sobre la presentación y particularizamos en el tema de la dimensión del terreno, la importancia de colocar el norte, la importancia del plano Noli, del plano de vialidad, donde se iban a destacar las vialidades principales, las secundarias, las autopistas, las avenidas, ¿no? Y luego un diagrama de uso residencial, comercial, oficinas o mixto que podía, un segundito, que podía
presentarse y que podíamos identificar también con colores, ¿ok? El tema de las alturas aproximadas en el contexto y de las masas verdes. Allí se están presentando otras imágenes que van apareciendo, pues, ¿no? Pero ahora se van eliminando. Entonces, tenemos ya desde la concepción del edificio, la idea de su ubicación, la colocación de la implantación del elemento, si es en esquina o si es entre medianeras o si va a ocupar toda la parcela como centro. Eso lo estudiamos y lo verificamos aquí estos planos que de alguna manera siempre han sido cuatro y que pienso que es la cantidad suficiente como para resumir lo que vamos a realizar allí. Luego seguimos pues hablando de formas de implantación, ¿no? Como se presenta aquí, y también sobre los distintos contextos, pues, ¿no? Llegando en la última sesión, en las dos últimas sesiones, a una propuesta más concreta, segundito, que no he eliminado esto, que ya va a aparecer. Aquí en este gráfico volvíamos a retomar la idea de que no necesariamente la edificación tiene que obedecer a la forma de la parcela o del terreno. Esperemos un momento que hay un delay. ¿Ok? En este caso nos referíamos al caso del terreno que estaba ubicado en el Boulevard, en Chacaíto, en la Plaza Brión, y decíamos que, bueno, la edificación también podría ser un sólido, no necesariamente tenía que responder a la forma del terreno en cuanto a su implantación, siempre y cuando se justificara con esos análisis previos, pues, ¿no? Proseguimos nuevamente a verificar el tema contextual. En este caso también hablamos sobre la Plaza Alfredo Sadel, haciendo consideraciones particulares también sobre los usos y las masas y los volúmenes que la determinan. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes cómo si uno hace unas capturas de esto y estructura inclusive hasta un collage dentro de una lámina, pues queda una presentación inclusive bien interesante porque esto lo fui guardando para que se entendiera cómo es el proceso de diseño realmente, pues, ¿no? Aquí nuevamente conversamos sobre el sector Plaza Alfredo Sadel, y hay otro tipo de gráficos más relacionados con el tema de la vegetación, que es algo que veníamos hablando, y sobre las masas sólidas que lo constituyen, pues, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, como estudiante, hace rato hubiese tomado estos esquemas y los hubiese hecho de esta forma, inclusive muy abstracta y muy sencilla sobre los terrenos y compuestos sobre una lámina, sería increíble porque no solamente en ese punto llegamos a la presentación anterior de la clase anterior y la del lunes, donde, déjenme apagar esto, donde nos estábamos refiriendo particularmente y nuevamente a el proyecto de la Plaza Brión y
la estudiante presentó una volumetría, una planimetría básica sobre la cual yo dibujé estos elementos volumétricos porque ella tenía todo como establecido como un edificio compacto, pero con mucho movimiento y realmente interesante porque asumió esa idea de que iba a estar sobre una especie de podio verde y pues que iba a aprovechar esta desfragmentación de los elementos y a través de la circulación los iba a unificar e iba a dar respuestas diversas a las distintas caras del terreno y de lo que sucedía en ella, pues, ¿no? Y le comentaba que podía abrirse hacia la zona de donde están los autobuses, pero podía tener unas masas de edificación que generaran unos espacios públicos allí y pues también comprender que la edificación iba a tener una vida desde la mañana hasta la noche, pues, ¿no? Entonces, eso iba a condicionar también la ubicación particular y específica de los usos, porque, digamos, los usos administrativos después de las 5 de la tarde eh, quedan cerrados, deberían estar resguardados y conversamos sobre ubicarlos más bien hacia la parte más desfavorecida del terreno, que es la que colinda con el centro comercial único, y dejar el resto de los talleres y las aulas hacia los otros sectores. Y entonces, en una conversación sobre el particular, yo elaboré, mientras íbamos haciendo la clase, elaboré unos dibujos también sobre cómo yo interpretaba estas cosas que ustedes habían presentado, pues, ¿no? Y de cómo entendía yo ese proceso que ustedes habían elaborado. Y pues entonces ya el elemento aparecía desde el punto de vista del observador, ¿no? Ya en una escala un poco más a nivel de punto de vista del ojo humano, pues, ¿no? En el contexto. Y en este caso, esto es una creación imaginaria de un edificio y su respuesta hacia la esquina, también considerando que pudiese tener una terraza verde para de alguna manera este, contrastar con la densidad de las masas construidas en la ciudad de Caracas, buscar edificios más bien que tuvieran esas consideraciones más de permeabilidad y sin olvidar pues que son también objetos, pues, ¿no? Objetos que se trabajan más allá de su función, que aunque esto pueda sonar contradictorio, es importante que la imagen del elemento de alguna manera corresponda con el ser o el pensamiento que uno tiene dentro de sí sobre el tema arquitectónico y todo el bagaje de lo que ya hayas estudiado sobre el particular. Pero había rasgos importantes que señalaba aquí, como la presencia del acceso, que debería de jerarquizarse de alguna forma, y pues si teníamos usos más particulares, deberíamos entonces optar por superficies más cerradas, pues en este caso una edificación de esquina ubicada en la mente, pero hacíamos notoria la presencia, por ejemplo, por detrás de la montaña, porque estamos en la ciudad de Caracas, y eso es una presencia que es eh, inamovible, inevitable. Existen hasta himnos hechos al Ávila, y también hablábamos sobre lo tropical y ese azul tan potente que hay en esta época del año. Ya se está yendo un poco esa luz decembrina, pero todavía queda un poco allí en el ambiente. Y todas esas cosas son elementos inmateriales que hay que considerar, pues, ¿no? Y finalizando, pues elaboré un esquema también, ya particularmente conversando con Romina,
sobre su proyecto, el cual se va a presentar a continuación. Y pues allí, en esta lámina, pues se ve cómo, eh, viendo la propuesta de ella desde el punto de vista del observador también. Disculpen que me ponga la chaqueta, pero está empezando a pegar el frío aquí. Un segundito. Y entonces, bueno, allí conversábamos sobre también la importancia de considerar el tema del trópico, el tema del contexto, el tema del azul, el tema de la montaña. Y pues eh, fuimos conversando y bosquejando un poco la idea de uno de los volúmenes, ¿no? Entonces, esta es una lámina también, como todas las láminas que he presentado previamente, es una lámina síntesis de, de cómo se puede interpretar en tres dimensiones, ya un poco más a nivel, quizás un poco más hacia arriba del nivel observador, desde la visual de la calle, sino un poco más, digamos que como montados en el techo del vecino, como quien dice, ¿no? Y allí pues le hablaba de que el edificio también debía componerse, ¿no? En un basamento, en un cuerpo, en un remate, y allí el remate tenía unas fenestraciones, unas horadaciones particulares, porque pues esa era la fachada que estaba más vinculada con el este, y en la parte de arriba hay una volumetría del edificio que es como un semicírculo o medio cilindro rebajado. Y más arriba, por encima de lo que está en azul, allí había una idea de fachada, pues, ¿no? De todo esto. Entonces, cuando vamos a ver toda la discursiva que hemos hecho del curso en este resumen, pues em, nos deja ver que evidentemente existe un proceso de diseño y que ese proceso de diseño, según lo que hemos planteado en el curso, tiene una aproximación inicial que yo considero que debe manejar este tipo de lenguaje, pues, ¿no? Inclusive hacía la presentación de algunas imágenes de otros arquitectos, como el caso de Stephen Hall, ¿no? Esto lo vimos en una de las clases, como referencial de lo que podemos pensar como presentación de esta idea, pues, ¿no? O de la idea que tengamos del edificio, siempre considerando su volumetría, su aspecto. Ponía también como ejemplo otros dibujos, otros esquemas elaborados por su instructor, por su profesor, donde ya se utilizaba el croquis para explicar realmente un proyecto, ¿no? Y de cómo esto de alguna manera podía también hacer entender a la persona de qué se trataba, ¿ok? Y pues bueno, mostramos varios ejemplos, en este caso de una edificación vertical, también del arquitecto Stephen Hall, lo tomamos como referencia, porque la verdad pienso que para mí es importante que la forma de aproximación eh, sea en principio bastante artística, conceptual, y que de alguna manera, si bien uno cuando ve el dibujo dice, bueno, estos son unos cuantos garabatos, pero cuando empiezas a verlo, empiezas a identificar cosas que pudiesen tener que ver con una edificación, ¿no? Entonces, es como la materialización o la cosificación de la idea, pues, ¿no? Que podía ser tanto exterior como interior en esta imagen que conseguí por allí en Google, que me pareció también interesante, de Stephen Hall, de cómo el tema de las escaleras de alguna manera constituía el eje central
y conceptual del espacio que estábamos por proponer, y pues también mostraba esta imagen sobre un edificio que se inspiraba en una mariposa y pues donde ya comenzaban a aparecer ciertos elementos estructurales eh, incipientes de cómo podían sostenerse esas alas que eran unas especies bueno, no, eran unas pantallas, ¿ok? Y ahí dice alzado, planta, el nombre del cliente, el año, ¿no? Entonces son cosas que luego se traducían en realidades quizás más concretas, ¿no? Como se puede ver en este bosquejo, ya unificando esto con otros aspectos del contexto y bueno, presentamos muchísimas otras imágenes referenciales ya para de alguna manera concretar el tema del proyecto, pues, ¿no? Entonces, bueno, de eso es un poco lo que va el tema y lo que hemos desarrollado en esta semana de clases, ¿no? Ya ingresando la semana próxima a la sexta semana, pues, ¿no? Entonces, creo que ha sido bastante enriquecedor, al menos para mí, sobre las ideas y pues lo que les transmito es un poco también para darles a entender que no importa la perfección gráfica que tengan, sino que lo que importa es que lo que muestren sea consecuente con la idea que ustedes tienen sobre la edificación. Y recuerdo, Jan, que cerramos con un dibujo que me presentaste, del cual surgió una de las imágenes que presenté allí en el, en lo que vengo explicando, pues, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo estás tú con eso. Pues creo que tomé la decisión de, eh, no todo, pero de presentarlo en físico. O sea, más que nada como el boceto de cómo se va a ver, así como este, justamente. Y bueno, entregarle todo eso, lo demás en digital, como el trabajo como tal. Está bien, me parece bien. Yo sé que tú tienes allí unas imágenes, unos dibujos ya establecidos porque me los mostraste. Y pues es lo que Sí, le digo a todos, pues no tengan miedo en mostrarlo en cómo les salga, porque yo no estoy evaluando aquí ni dibujo técnico, ni diseño gráfico, ni, no sé, yo no estoy evaluando eso. Yo lo que estoy es sí, evaluando la potencialidad que o tiene sea, la ya, idea. sí. Por cierto, sabes que yo, o sea, ya obviamente me está diciendo que no está evaluando completamente la técnica del dibujo, pero entre lo que estaba más o menos, o sea, haciendo con la idea de cómo hago curvas en una vista isométrica, o sea, de repente se me vino como a la mente, así como que, ajá, ¿cómo hago yo esta parte del frente en Ujú, una vista isométrica? ujú. Bueno, O sea, eso yo en no me eso te puedo enseñaron como ayudar. tal. Ahí te puedo ayudar un momentico. Déjame, déjame, culminar con esta imagen y entonces ahorita te comento.